Porque al fin y al cabo en la vida nunca dejamos de crecer, es normal, vamos creciendo, algunas cosas positivamente, otras crecen negativamente. Por ejemplo, mi fuerza muscular no ha crecido positivamente, sino que más bien ha decrecido. Y ayer con Gustavo estuvimos pintando las rayas y no nos dábamos cuenta del solazo en el que estábamos metidos. Y de repente yo me senté a platicar con alguien y pues Gustavo se fue a sentar a la par mía y creo que los dos nos vimos con cara así de que, hey, no estamos ministrando, ¿verdad? Ni estamos chambreando aquí, no podemos más, ¿verdad? La fuerza ya no. Y en la tarde mi sobrino nieto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el hijo de nuestra sobrina cumplía 8 años y él organizó como cumpleaños de 8 años, organizó que los hombres mayores y los demás que estábamos ahí en el lugar íbamos a jugar un partido de fútbol contra todas las niñas que hubiera ahí. Y hermana, yo dije, pues hombres contra niñas, eso está, no, hombre, eso es como, no sé, como semita con café, ¿verdad? Está fácil y tal. Hermanos, jugué ayer en la tarde un partido de fútbol con Lucas y todos los demás. Y me duele hasta partes del cuerpo que yo no sabía que tenía, hermanos, ¿verdad? Hoy en la mañana que me desperté, yo dije, ¿para qué lado me levanto? Y descubrí que no había ningún lado para donde levantarme que no me doliera. Y me di cuenta que también han crecido otras cosas. Nos crece la presión arterial, nos crece el ácido úrico. Estamos en la edad de oro, ¿verdad? Oro por todas las partes de mi cuerpo para que funcionen cada día. Y por eso es que esta dinámica y esta ilustración de crecer que usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es tan bonita, es tan amplia, es tan completa. Él usa no solamente un modelo de ilustración, en realidad usa varios modelos de ilustración. Crecimos, ¿y ahora qué? Porque esto es lo que vamos haciendo también en toda la vida. ¿Será que tengo un límite y una vez llegado a ese límite ya no hay más que crecer? Pues de alguna manera sí, porque la palabra que hemos venido estudiando dice que debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues no hemos llegado, hermanos. No hemos llegado, así que el desafío continúa y continúa y continúa, y uno va descubriendo que a lo mejor va obteniendo más madurez en la vida, y la madurez parece que fuera un reflector que a uno le ilumina perfectamente todas aquellas áreas de inmadurez que necesitan ser cubiertas de manera especial, aunque tenga casi 70 años. Así es la vida espiritual también. De una manera tan bonita el Señor le va revelando a uno y dice, no pare de crecer, no te detengas, no has terminado, no has llegado a la medida de la plenitud de Cristo. Y por eso es que el mensaje de esta mañana tiene que ver como si fuera una, no sé, como que me recomendaran una dosis o una dieta para que el crecimiento se mantenga completamente activo y por supuesto siempre hacia adelante o hacia arriba, que son las indicaciones más claras acerca de crecer. Un resumen de lo que hemos hablado hasta esta fecha, porque hemos tenido 10 predicaciones entre todos, ¿verdad? Gustavo ha predicado, José creo que predicó algo del tema, Ricardo el día de Domingo de Ramos habló de ser maduros, pero a la vez sencillos como niños. Así que hemos venido por bastantes semanas predicando este tema. Nosotros creemos, hermanos, estamos firmemente convencidos. Bien, ya volvió, ¿verdad? Ya volvió, tranquilo, ¿verdad? Estamos firmemente convencidos que el Señor quiere que esta iglesia y toda su iglesia siempre crezca. Es una convicción que tenemos como liderazgo de la congregación, los ancianos, los diáconos, los encargados ministeriales, los pastores, y en esta ocasión, desde hace algunas semanas, toda la iglesia. Fue de los primeros mensajes que prediqué. Toda la iglesia debe adquirir esa convicción de que Dios no me quiere igual hoy que hace 20 años o que hace un año. Dios quiere que sigamos creciendo. Numéricamente, ¿sabe por qué tiene más calor? Porque hay más gente adentro de la nave.
Por eso tenemos un poquito más de calor, porque definitivamente si usted estuviera donde yo estoy, no se imagina qué alegría me da ver la congregación. Y sé que varios hermanos no están por enfermedad, por operaciones, por un montón de razones. Estamos creciendo en todo, hermanos, estamos creciendo en número también. La operatividad de la iglesia ha crecido un montón en el último semestre. Ya llevamos un año más o menos con esto. El ambiente ministerial, las actividades, la dinámica de la iglesia, el compartir a Cristo con otras personas, todo esto ha venido creciendo muy naturalmente. No tenemos ni siquiera una estrategia que uno podría decir, es que gracias a esta estrategia hemos crecido. Hermanos, la estrategia ha sido buscar el crecimiento integral que Dios nos da. Y queremos dejar en el corazón de ustedes y en su mente, por si alguna vez le preguntan, ¿y será que los pastores de auditorio quieren que crezcamos? Usted dígale, sí, los pastores de auditorio y yo también estoy seguro que Dios quiere que crezcamos. Este ha sido como el tenor, la explicación, el discurso de todo lo que hemos tenido hasta este momento. Hemos entendido que Dios preparó toda una estructura, nombró apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, todo lo preparó Dios de una manera tal para que pudieran conducir o pudiéramos conducir a la iglesia en todo ese proceso del cual he estado hablando. Y brindó no solamente esto, es que Dios no solo preparó la estructura, sino los factores, los desencadenantes de crecimiento, si usted le quiere llamar así, que son todos los dones y talentos que el Espíritu Santo nos ha permitido tener. Y un domingo dijimos, aunque sea uno tenemos. Y entendimos también que estando en ese proceso de crecimiento hemos sido comparados a edificaciones, al cuerpo humano, coyuntura se ha dicho, a llevar fruto, toda la ilustración de Efesios capítulo 4 del versículo 9 en adelante tiene que ver con esa descriptiva, esa manera de decirnos del apóstol Pablo claramente que somos como un edificio, somos como una plantación o una planta y somos como un cuerpo, y que hay una medida en todo esto, que hay una meta, y la meta de todo esto es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y no nos vamos a detener, aunque este sea un lema para 2026. Esto no para toda la vida, hermanos. Se los digo después de bastantes años de caminar con el Señor. No sé, 48 años creo que voy a cumplir de caminar con el Señor Jesucristo. El 9 de mayo voy a cumplir ese tiempo de caminar con Él, y no he parado de crecer, hermanos. No he parado de crecer, porque siempre hay áreas que requieren una obra especial de Dios y una determinación personal para crecer. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Crecer, la estructura, los dones, las comparaciones. Dice claramente la palabra que es para que los santos, o sea, ustedes y yo, juntos hagamos la obra del ministerio. La obra del ministerio no es un asunto que ha sido delegado a los pastores asalariados como su servidor. Es para todos. Es imposible hacer la obra del ministerio 1, 2 o 3 personas. La obra del ministerio la hacen ustedes y yo y los demás pastores y los ancianos y todos los demás. Así que el proceso normal lo que tendría que generar es un montón de gente intentando hacer la obra del ministerio. Dicho de otra manera, sirviendo al Señor con los dones que le ha dado y a lo mejor en la estructura que el Señor ha puesto delante de usted. Y esa estructura incluye la casa, el trabajo, mis relaciones exteriores y por supuesto los ministerios de la iglesia como una de tantas oportunidades. Esto es Efesios 4, hermanos. Así lo podemos entender con claridad. Esta mañana quiero dedicar unos minutos para aprender a mantener el crecimiento. Y como ya conocemos Efesios capítulo 4, vamos a ir a una porción que otro de los apóstoles, en este caso el apóstol Pedro, San Pedro o Pedro, como usted le quiera llamar, lo relata en su segunda carta.
La segunda carta de Pedro está casi al final del Nuevo Testamento. Si usted quiere venir de Apocalipsis para atrás, le va a quedar bien cerquita, porque son ya de las últimas cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. No la primera, segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Allí vamos a leer y de ahí vamos a tomar esta hermosa ilustración también de ir añadiendo algunas cosas a nuestra vida cristiana. Vamos a leer a partir del versículo 3 después del saludo, aunque el saludo es súper importante, pero no estamos en un exégesis ahora, estamos tomando un pasaje que nos describe algunos detalles en particular. Versículo 3, como carta, lo vamos a leer como carta. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Pueden sentarse. Déjeme tomar la ilustración de un campo de labranza. De un campo de labranza. La mayoría de nosotros somos citadinos, somos gente de ciudad, aunque conozco a algunos de ustedes que crecieron en el campo. Yo no crecí en el campo, pero buena parte de mi trabajo tuvo que ver en el campo, no por necesidad familiar, sino porque era mi trabajo, y aprendí bastantes cosas observando, preguntando, notando claramente lo que la gente hacía. Ahí aprendí que los campesinos tienen un sentido de orientación tremendamente bueno, tanto que le pueden trazar surcos en un lomerío, y que esos surcos, los surcos es esas líneas que a veces araban con las manos, a veces los hacían con un buey que vaya adelante, y esos surcos son tan perfectos. Nunca pusieron un aparato, un teodolito, ni un aparato para trazar las curvas de nivel, pero son tan perfectos, hermanos. Pero antes de comenzar a trazar esos surcos, se dedicaban a un montón de trabajos, en particular algunos de ellos ya prohibidos, gracias a Dios, como es la quema de la maleza, pero también el destronconado, es decir, sacar las raíces enterradas y quitar todas las piedras sueltas que pudieran quitar, para dejar el campo lo mejor posible, para que las raíces de la plantación que fueran a hacer penetraran profundamente y no se quedaran a nivel de una piedra medio escondida, lo cual no permitiría el desarrollo de la plantita. Y en la plantita otro montón de trabajos, ¿ver? La siembra tradicional muy de nuestros ancestros, una vara con un pico en la punta y el paso que da el campesino para poder abrir otro hoyito, tira los granitos. No es cualquier paso, hermanos, es medido para que todas las plantas estén a la misma medida, sin ocupar una cinta métrica, ni un posicionamiento, un posicionador geodésico, ni un GPS o una cosa de esa naturaleza. Cada cosa hecha con tanto detalle, pero en ese proceso la planta va creciendo y hay que hacerle ciertos trabajos para que la lluvia, que es una bendición, no le descubra las raíces, y todo esto tiene nombre, lo voy a mencionar más adelante. Y una vez que una vez que se han aporcado las raíces de la plantita, uno se asegura que no le falte agua, o ellos se aseguraban que no les faltara agua, y había que hacer bordas para retener la humedad, un montón de cosas, hermanos.
Había cosas muy básicas y esto es lo primero de lo que quiero hablar en la vida cristiana, porque no podemos crecer si no tenemos lo básico, lo elemental, lo que cualquierita, independientemente el nivel de madurez que esté desarrollando, ya debe tener. Y eso nos platica a todos, no importa la edad o la cronología de mi cristianismo, estas cosas no pueden faltar. Y déjenme mencionarlas, posiblemente haya más, pero quise enfocarme de la manera más rápida posible en estas cosas y vamos a usar la Biblia para buscar algunos pasajes en particular. Por ejemplo, lo que no debe faltar para poder tener un desarrollo de crecimiento tal como lo describe el apóstol Pablo en Efesios, debemos ser el injerto correcto. Y uso la palabra injerto porque semilla tiene también otra connotación, por lo menos en la parábola descrita en el Evangelio de Lucas. Pero el injerto, vaya conmigo por favor a Romanos, esto es hermoso. El tema realmente es la discusión de no menospreciar a los judíos, el árbol o el desarrollo de la raíz de David, así se le llama. Y le dice claramente Pablo en la carta a los romanos, no menosprecien a los judíos, pero está hablando de otro Israel diferente del que nosotros vemos en las noticias. Él está hablando del Israel de Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia. No el estado de Israel como tal en este momento, ni años atrás. Pero en la carta de Pablo, capítulo 11 de Romanos, versículo 24, dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y se está refiriendo a ese injerto en la ciudadanía espiritual de Israel, que lo tenemos por medio de Jesucristo. Nosotros somos plantados en Jesucristo y como dice la palabra, somos nuevas criaturas, nuevos nacimientos y somos puestos en esa plantita espiritual llamada el olivo propio de ellos. Somos plantados ahí para crecer. Cuando estaba estudiando como séptimo, octavo grado, no sé por qué parte de la educación en ese momento, que era por televisión educativa, pero parte era que nos llevaban ahí a los jardines del tercer ciclo Francisco Menéndez y ahí nos enseñaban a hacer injertos, a cortar en B, a agarrar la yemita de la otra planta, ponerla ahí, hacerle un amarro y con un adhesivo, ¿verdad? Y tal, y tener cuidado hasta que germinara, pero era porque estaba plantado en la que iba a ser la sustentadora de este espécimen que se llama Germán Castro, y eso es Jesucristo. Para poder crecer conforme a la medida de Jesucristo hay que estar plantado en Jesucristo. Dicho de otra manera, es necesario creer en Jesús, confesar nuestros pecados a Él en una ocasión en particular de la vida, creer que Él es el único que puede darme vida verdadera, y esto implica una vida transformada acá y vida eterna también, e injertarme en Él. Y allí comienza todo. Si esto no está, hermanos, va a crecer cualquier otra cosa, como olivo silvestre. Como olivo silvestre, es como que usted siembre una semilla de mango injertado. No le va a dar fruto, no le va a dar fruto. Son árboles especiales, y usted y yo que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal y nuestro Señor, Él es nuestra raíz, estamos plantados en Él, y por eso la naturaleza de esta plantita que se llama Germán Castro, o de esa plantita que se llama Gerson o Fran, tiene una nueva naturaleza, tiene la savia, tiene todo lo que viene de la raíz principal, que es Jesucristo. Amigos, familias, hermanos, es necesario nacer de nuevo, estar injertado en Cristo. Sin esto no comienza el proceso de crecimiento. Vamos a poner parches, vamos a tomar medicina, vamos a hacer un montón de cosas para ver si mejoramos en la vida. Bien, pero va a ser con otra naturaleza.
no la naturaleza de donde soy injertado. En Juan 14, en Juan 15 en adelante dice claramente: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes no permanecen en mí, ni siquiera van a poder dar fruto. Y es el mismo concepto, ese estar plantado, injertado en Jesucristo. Esto es básico. Y esta mañana yo le hago una invitación con todo amor, con todo respeto, pero también con toda firmeza. Es necesario creer en Jesús para que Él sea Señor y Salvador antes de empezar el crecimiento del que hemos estado hablando. La segunda cosa es la semilla germinada. Es como la semilla preparada, quizás debía haber puesto ahí. El Evangelio de Lucas describe la parábola del sembrador y claramente dice: el campo es el mundo, la gente es el campo donde siembra, y la semilla, y lo dice claramente, es la palabra de Dios. No se puede crecer sin el efecto genuino, verdadero, poderoso, transformador de la palabra de Dios. No se puede, no se desarrollaría. Y por eso es que a veces tenemos señales de caminar con el Señor, pero ni hemos aprendido cómo está estructurada la Biblia, ni sabemos cómo leer y entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. No citamos en nuestra mente pasajes de la Escritura. No aparecen. Los que más aparecen son los que también andan en los buses, ¿verdad? Esos que aparecen ahí, ¿verdad? Jehová proveerá. Y uno que se han inventado: Jehová es mi piloto, yo soy el copiloto, pero ahí abajo dice otra vulgaridad en el mismo bus, ¿verdad? Y la gente a veces así trata de fijar la palabra de Dios. Hermanos, si la semilla no penetra, vamos a ser como aquel campo en que la semilla cae al lado del camino y se la llevan las aves del cielo, o cae en medio de las rocas y no fructifica, cae en medio de las zarzas y las hierbas malas del campo y crece pero no da fruto y rápido se seca porque los afanes de este siglo no lo opacaron. O cae en buena tierra y la semilla crece, la palabra crece y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Así que la semilla es básica, no puede faltar. Nadie puede levantar un campo de cultivo si no tiene semilla. Y semilla preparada, de la que germina, de la que ya tiene esencia de desarrollo. La savia vivificante, esto no puede faltar. Y déjeme usar esa ilustración como la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en Romanos capítulo 11, solamente que versículo 16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra los demás. Es muy, muy particular. Sí, es una ilustración. El ADN, la savia, lo que nutre, lo que alimenta, es la esencia de Jesucristo. Quizás por eso Él reiteradamente pedía ser como Él, caminar con Él, sufrir como Él, oír su palabra y hacerla, estar con Él, etcétera. Esa esencia que el Espíritu Santo toma muy en serio para venir a morar en el corazón de nosotros, se vuelve el agente de desarrollo con una naturaleza totalmente nueva. La savia, eso tiene que estar ahí. La realidad de Jesús. Hay varias cosas que podemos hacer por Jesús. Una, que no sea totalmente indiferente. Otra es haberlo conocido y rechazarlo. Y la otra es adquirir su naturaleza, su identidad, como una planta que necesita una savia que lo alimente. El Espíritu Santo operativiza ese trabajo, y por eso es que tenemos una naturaleza nueva. El sentido de pertenencia a la labranza de Dios no puede faltar. No puede faltar ese sentido que da, como dice la palabra, ¿verdad? Todos nosotros somos algo en particular, pero ustedes, le dice a los corintios, que tenían un grave problema de divisiones, pleitos, ira, contienda, se juzgaban unos a otros, hablaban mal unos de otros. Corinto es una carta muy particular para una iglesia muy particular. Al final, ahí en el capítulo 13, el apóstol Pablo termina diciéndole: miren,
entiendan, ustedes son edificio de Dios, labranza de Dios. No se salgan del campo de labranza. Y hermano, déjeme ilustrarlo, por favor, ¿verdad? Esto es una ilustración. Esto es un campo de labranza de Dios. Y el sentido de pertenencia a este campo hace falta y es asunto fundamental. ¿Se acuerda que le dije que se hacen los surcos, pero también se aporcan se cubren de tierrita las raíces que van quedando al aire? Porque las raíces de la milpa, del maíz particularmente, empieza a crecer la milpita cuando está como de este tamaño, bonita, verdecita, pero se ven como si tuviera raíces aéreas pegadas al suelo. No son raíces aéreas, necesita que se cubran. Si no se cubren, a la primera tormenta se la lleva y esa plantita va a parar por allá a otro campo que no es un campo de labranza. Y fulano de tal, lo perdimos, zafó, se fue, se lo llevó la inundación. Y pertenecer, hermanos, este sentido, a mí me encanta Auditorio, hermanos. Me encanta Auditorio. Esta iglesia brinda un sentido de pertenencia, de afecto, de atención, de respuesta. Me encanta, no me encanta que la gente se enferme, pero me encanta la reacción de nuestros médicos. No me gusta que la gente tenga problemas legales, pues nuestros abogados siempre están a la orden. Que alguien tiene una situación en particular, ¡pum!, va a aparecer alguien, y no necesariamente él o los pastores. Alguien va a aparecer que va a resolver aquel asunto. Y creo, y ustedes lo han expresado muchas veces, sienten que venir al auditorio es una experiencia que le transmite mucho cariño, mucho afecto, cálida, aunque haya aire acondicionado, pero cálida. Es una iglesia linda en donde los pastores y otra gente de liderazgo conoce su nombre y los nombres de sus hijos, hasta sabe qué enfermedad le ha dado a sus hijos. Hermanos, ese campo de labranza no se abandona. Para poder hablar de todo lo demás, tiene que pertenecer, sentir. Nadie milpa, nadie hace atol de lote con una planta que se fue solita por allá. 3 mazorcas, si acaso le da, le va a dar. Si no, puro jilote. Salió la palabra, perdón, Rommel. ¿Alguien sabe qué es un jilote? Bárbaro. ¿Han comido jilotes? No saben cómo se llaman, pero han comido, ¿verdad? El jilote es el maicito tierno que todavía ni tiene granitos, ¿verdad? Pero ya tiene pinta de mazorca. Lo venden a veces en el mercado, y una sopa de gallina, brother, con jilotillos y eso es bárbaro. Si alguien va a tener sopa de gallina hoy por su casa o cerca, no deje de avisarme, ¿verdad? No deje de avisarme. Ayer tomamos sopa de patas light aquí en la iglesia. Light. No le va a dar. La labranza es básica. Nadie crece solito desde la casa. Créame, la pandemia nos causó mucho dolor. Y muchos hermanos que pensaron que eran suficientes para crecer electrónicamente a través de YouTube o Facebook o una transmisión en vivo, no es igual, hermanos. Jamás va a ser igual. La labranza, básico. Si eso no está, lo demás que voy a decir no va a funcionar. No va a funcionar. Es como que le digan, esta vitamina tómesela, pero después de comer. Pero usted nunca come. ¿Cuándo se va a tomar la medicina si es después de cada comida? Y la última cosa que no deben faltar, y no faltan porque Dios lo proveyó, son los dones espirituales. Y en 1 Corintios capítulo 14 versículo 12 dice claramente que todos nosotros hemos recibido dones para edificar a la iglesia y servirnos los unos a los otros. Es una maravilla la idea de Dios, hermano. Entonces, crecer no se puede si no está lo básico, si no está lo elemental, si no tenemos de dónde tomar un injerto para comenzar a crecer, que es Cristo. Si Cristo no está presente, no va a pasar.
Vamos a crecer en otro montón de cosas, hermano. Yo no digo que la gente no crece o no progresa, incluso podría decir que hasta se vuelve próspera, pero no es el crecimiento del que hemos estado hablando. Si no hay semilla buena, buena palabra de Dios, no va a crecer. Lo van a emocionar, pero no va a crecer. Se va a sentir bien, pero no va a crecer. Si no hay savia vivificante, esa presencia interna de Jesucristo que da carácter cristiano, no va a crecer. Si no tiene sentido y pertenencia, como que ustedes y yo soy parte de una labranza de Dios, no vamos a crecer. Allá va a estar la plantita hasta que se apachurre. Apachurre, Camilo. Y los factores edificantes, esa potencia de los dones del Espíritu Santo que hace que la iglesia sea edificada, servida, atendida, alegre, gozosa, paciente, tolerante. Todo eso que es tan lindo en la iglesia de Dios, los dones del Espíritu Santo. Ahora sí puedo hablar de las acciones de crecimiento y fructificación, porque ya pusimos lo elemental. Lo elemental. Y Pedro usa una ilustración semejante. Dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 1, solamente que el versículo 15 dice de esta manera. Puse 15, no, 5. Dice de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Perdón. No hay espacio para el negligente en esta dosis que voy a compartir. Dice, poniendo toda diligencia, disposición, buen ánimo, esfuerzo, enfoque, concentración, trabajo fuerte, pesado, diligencia, oportuno, no cuando el campesino quiere, es cuando tiene que ser. Y dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, y usa esta palabra añadid, y comienza a dar una fórmula. Hay mucha discusión del tema, pero la palabra que más me gustó de todo esto fue añadir. Añadir es una palabra que significa proveer algo además de algo que ya está. Eso significa la palabra, así la entendían los antiguos. Además significa suministrar o suplir por completo esta necesidad. Cuando su jardinero le dice, vaya a comprarme fórmula, y entonces usted le tiene que preguntar, ¿de cuál? Y le van a decir, cómpreme una 1620. Fórmula 1620. Sí sabe qué significa eso. Es lo que necesitan los suelos de nuestro país en NPK, que es nitrógeno, fósforo, potasio. Ahí está. Eso necesita ese suelo para mantener el balance, acidez y todo lo demás. Si el suelo donde está es muy ácido, pues le va a quitar la K. Si es muy básico, pues le va a al revés, como sea. Campesino no soy, yo le dije. Dice 20-20-0, ¿verdad? 16-16-10 es la fórmula para que las plantitas crezcan con lo que verdaderamente necesitan. Entonces aquí tengo una larga lista que usted va a aprender, que no es que, no tengo virtud, le voy a poner virtud. No, ya tiene, solamente que hay que dosificar adecuadamente esto para que lo otro funcione perfectamente. Es como cuando le dicen, tome tal medicamento, pero a la par tome vitamina tal, porque esa hace que se fije el medicamento y haga el efecto que debe tener. Pues creo que Pedro hace una ilustración de esta manera. Todos tenemos lo que voy a mencionar, pero él dice, añádanle, agréguenle lo que sea necesario. Y cada cosa que menciona necesita de una en particular.
Y por eso comienza, y aquí está el concepto de las labores culturales. La primera vez que yo vi labores culturales, por cierto, trabajaba para World Vision, y labores culturales, y yo dije, vamos a ir a enseñar a leer y escribir. No, hermano, culturales viene de cultivos, y por eso es que las labores culturales, y como uno llega a esos primeros trabajos de su vida y en un campo tan específico, llega medio bruto, bruto y medio, ¿verdad? Entonces uno no sabe nada, y Dios bendiga a todos los agrónomos que me enseñaron un montón de cosas que hasta hoy me han sido muy útiles en la vida. Pero las labores culturales son las actividades de mantenimiento y cuidado aplicadas a los cultivos desde la siembra, y yo diría desde antes de la siembra, porque antes de sembrar preparé la tierra. ¿Se acuerda que le conté? Desde la siembra hasta la cosecha para asegurar crecimiento óptimo, maximizar producción, proteger la salud de las plantas, y se incluyen prácticas como riego, fertilización, deshierve, aporque. Dice, pastor, deja de estar usando palabras raras. No, aporcar es una palabra muy conocida en nuestro país, solo que no en la capital. Aporque y manejo de plagas esenciales para la calidad agrícola. Y aquí viene toda esta labor de cultivo de mi vida, de su vida. Es el jefe, el dueño de la labranza, el productor máximo, nuestro Dios y Padre, que es el dueño de toda esta plantación. Dice, esto voy a hacer con ustedes. Y dice la primera cosa, dice, añadid pues a vuestra fe virtud. ¿Cuál es la primera? Fe. Dígame, hermano, ¿quién no tiene fe? Hoy en la mañana usted hizo un gran ejercicio de fe. Salió de la casa y no sacó paraguas. ¿Y quién quita que no va a llover? Porque hoy ya no sabes si va a llover o no va a llover. No sabes nada. No sabemos nada. Pero usted hizo un ejercicio de fe. Hacemos ejercicios de fe todos los días. Toda gente, hasta el incrédulo, el que no cree en Dios, cree en algo y tiene algún nivel de fe. Ahora, aquí estamos hablando de una palabra interesante que ahí aparece en la pantalla y significa persuasión o convicciones, y se refiere a la confianza plena y únicamente en Dios por lo que yo conozco de Dios. Y eso me hace creerle, estar totalmente confiado. Por eso Jeremías, si usted conoce esta porción, y va a aparecer una parte en pantalla, aunque por favor trate de leerla completamente cuando esté revisando la predicación, pero en Jeremías capítulo 17 hay varios versículos. Lo voy a leer porque realmente es importante que captemos el sentir, y en esta porción vamos a hallar algo que a Dios le molesta profundamente. Así ha dicho Jehová, lo conocemos, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama del desierto, esos asuntos secos que vuelan con el viento en el desierto. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Me encanta esta clase de fe, pase lo que pase. Confío tanto en Dios, no en mi gobierno, no confío en las cosas externas, ni siquiera confío en las cuentas del banco, porque se las pueden robar, estafar, se van como sopilotes que vuelan para arriba. Si uno comienza a confiar en hombres, en personas, etcétera, Dios dice, no me gusta esa actitud, pero sí me gusta cuando pase lo que pase, estás confiando en mí. Estás confiando en mí. Esta semana oír a Fernando y Mónica hablarnos de su niño, de Santi, con un diagnóstico que dice, sí tío, porque a propósito, si me dicen tío, no voy a pensar dos cosas, ¿verdad? No voy a pensar que son hijos de una hermana o hermano mío en la carne,
y tampoco pues en el lenguaje de las pandillas, ¿verdad? Ya ve que tío era un lenguaje pandilleril de alguna manera. No, me dicen tío porque los vi nacer y he crecido con ellos y para ellos toda la vida. Dice tío, pero estamos confiando en Dios. Sabemos que Dios nos va a sacar adelante de esto. Y es, por un lado es una carga de oración, pero por otro lado es como un aceite. Porque estás oyendo a personas bajo esquemas de gran dolor que siguen diciendo, pero sigo confiando en Dios. Pase lo que pase. Dios dice, bien, eso es fe, qué lindo que la tienen. Y entonces viene la primera añadidura. A esa fe, añádanle virtud. Virtud es una palabra que nos cuesta un poquito más. Porque por virtuoso entendemos a alguien que es espectacular, que es una maravilla, un violinista virtuoso, ¿verdad? Soy cercano a la música clásica, de hecho me gusta mucho, ¿verdad? Y escucho y veo, y un día de esto vi a una señorita menor de 17 años tocando Invierno, de las 4 estaciones, tocando Invierno, que es una pieza súper difícil, y ver sus deditos moviéndose en los trastes de su violín, con un violín del siglo XVIII. Los del siglo XVIII no tienen donde apoyar la barbilla, y es una maravilla, es una virtuosa. Entonces uno dice virtuosísimo, es virtuoso, mujer virtuosa, y hay un listado del virtuosismo de la mujer. Pero esta palabra virtud, que es arete, esto no es arete de aquí, arete es la palabra que se usa en la palabra de Dios, significa la eminencia intrínseca que tiene la fe. Es decir, la fe sin virtud es la fe de cualquiera, pero la fe virtuosa tiene una excelencia práctica de lo que creemos. Digo que creo, pero soy consistente con lo que creo. No tengo 2 vidas, no me van a descubrir otra vida. Y díganle, lindo, esta es una iglesia con fe. ¿Creen que Jesucristo es el único Señor y Salvador, hermanos? Dígame amén. Amén. ¿Cree que el Señor murió por usted? ¿Cree que resucitó al tercer día? ¿Cree que mandó su Espíritu Santo para morar en nosotros? ¿Cree que va a volver algún día y ojalá sea pronto? Amén. Pero a esa fe hay que agregarle virtud, porque al fin y al cabo la virtud de la persona que tiene fe es lo que hace atractiva a la fe. Dice, es consistente lo que cree con lo que dice, piensa y hace. Pues dice Pablo, qué lindo, tienen fe, agréguenle virtud. Agréguenle virtud. Por eso es que la iglesia de Jesucristo tiene tanto problema, porque tiene una buena doctrina, hay una buena exégesis de la palabra, hay mucho conocimiento de la escritura, pero no es una fe virtuosa. Y Santiago lo toma y dice, la fe, voy a usar la palabra, la fe sin virtud es vana. Dice sin obras ahí, ¿verdad? Es decir, la virtud adorna, hace admirable la fe que ya tenemos, y no le tengo que andar reventando en la cara el infierno a todas las personas sin mostrar las virtudes de mi fe, el tipo de persona que soy. Pablo escribe en Filipenses, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de admiración, virtuoso. En fin, piensen en todo lo que se reconoce como virtud que merezca elogio. Me encanta. Así que mi fe recibió un plus para crecer, para que yo crezca. Bien, ya sé la doctrina, hago bonita la doctrina, la acompaño con virtud. Y luego dice, añadid a vuestra fe virtud, y luego a la virtud, y viene otra cosa, conocimiento. Me encanta, la palabra es gnosis, pero no como el movimiento gnóstico internacional griego originalmente, o de Zoroastro por allá, ¿verdad? No, espérese. Esta es la palabra griega, neutra, gnosis. Pero no solamente es lo que yo medio sé y medio conozco. Esta gnosis tiene que ver con lo que queda verdaderamente implantado en mi vida cuando conozco acerca de algo. A mí me costaba el tema, yo era el único, no, me gustaban las cosas religiosas a mí.
por decirlo así, yo iba a misa solito. Ni me forzaban ni me llevaban, iba solito. Y me encantaban, ¿verdad? Era medio distraído. Ahora me hubieran medicado con síndrome de falta de atención, ¿verdad? Porque yo en la misa, en la iglesia de Concepción, en la calle Concepción Antigua, la que se cayó con el terremoto, y era una cúpula hermosa, amplia, más bien era un cascarón, no era una cúpula, era un cascarón. Y había un fresco pintado ahí, que era una maravilla, y me tenía que ver a mí, el cura echándose la misa en latín todavía, y yo viendo para arriba la muerte de San Francisco de Asís, porque era una iglesia franciscana, rodeado de todos sus amigos. San Francisco de Asís es una cosa especial. De hecho, siendo Boy Scout, me tocó representarlo porque por lo de la flor de lis y todo esto, bueno, en fin. Y delante de como 1000 y pico de personas me puse al revés el traje franciscano y me quedó la capucha en la cara y no hallaba cómo salir, ¿verdad? Y fue una cosa horrible, hermanos. Y la gente me aplaudía, silbaba, se reía, yo lloraba, ¿verdad? Hasta que alguien llegó, me la sacó de los brazos y le dio vuelta a la capucha y ya pude ver a la gente matada de la risa. Admiro a San Francisco de Asís porque eso que yo hice era peor que las cosas que él hacía. Me encantaba, sabía, pero no me producía el efecto que tenía que producir en mi corazón. Hasta que entendí en una película una frase: en mi lugar. Esa es la frase. Y la película es, y el final de la película sale ese hombre perverso que es canjeado por Jesucristo en el juicio con Pilato, Barrabás. Y al final, esto no es bíblico, esto era una ilustración de la película. Sale el hombre corriendo por la playa y va gritando desaforadamente, sucio, y va gritando: en mi lugar, en mi lugar. Murió en mi lugar. Hermanos, ese día no me aguantaba porque hicieran la invitación para recibir a Jesús, porque el conocimiento de la obra de Cristo tomó forma. Entendí que Jesucristo murió en nuestro lugar, que el de la cruz, y por gusto debía haber sido yo, porque no me hubiera servido para nada. Pero Él murió en mi lugar. Pues ese tipo de conocimiento que te marca la vida, que no se vuelve a olvidar y que determina cómo vas a vivir la vida, eso es gnosis. Y dice: bien, bien, a la virtud que sea una virtud consistente, sólida, que tenga el conocimiento suficiente para que usted y yo podamos explicar por qué creo lo que creo. No porque me dijo el pastor o lo oí en un podcast, o porque el pastor famoso de no sé dónde me lo predicó. No, es porque voy a la escritura, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, y a todo lo virtuoso que puedo hacer tengo una razón poderosa por la que la hago. Es por el conocimiento que tengo de eso en particular. Oseas dice: a mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y temo que la iglesia de Jesucristo está siendo diezmada por lo mismo. La gente no quiere conocer lo que verdaderamente le va a sostener. Y dice: Pedro, lindísimo, tenés fe, qué lindo, hace la fe virtuosa también para que se vea bien, lindo, pero sabe por qué haces lo que haces y cómo lo haces y cuándo lo haces y dónde lo haces y también lo que no haces. Eso es conocimiento. Lo que ustedes aprendieron, dice Pablo en Filipenses, y recibieron de mí, lo que oyeron y vieron, pónganlo por obra. Es decir, si usted va a decir sí a algo, tenga una convicción por conocimiento. O si va a decir no a algo, tenga una convicción por conocimiento. Y todavía sigue agregando al conocimiento, agregale dominio propio. Quizá porque el conocimiento envanece. Quizá porque llenar la mente me puede volver orgulloso, grosero, pedante, abusivo, maltratador, lo que usted quiera. Dice: bien, qué bueno que tenés buenas convicciones, dominio propio. Y la palabra para dominio propio es muy significativa, significa templanza. Y no dice: yo te voy a dar templanza. Dice: agregale templanza. ¿Por qué? Porque la savia de Jesucristo circula en mí. Yo no puedo,
Pero se acuerda que dije las cosas básicas. Si las cosas básicas no están, esta dosis no funciona. Y dice, agregale templanza, es decir, bien, tu voluntad sujeta completamente, y no vayas a olvidarlo, al Espíritu Santo de Dios. Dominio propio es lo que voy a hacer, cómo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Y hacerlo para la honra y la gloria del Señor, para que Él se agrade y suelte una sonrisa de lo que hago o de lo que no hago. Dominio propio. Está bueno que tengas fe, está bien que seas virtuoso, me encanta que tenés convicciones fuertes. Dominio propio, porque tenés que darte cuenta que sos tan débil como tu punto más débil de la vida. Dominio propio incluye mansedumbre, autocontrol, es el sacrificio de mis deseos personales por los demás. Filipenses también, piensa en lo que es verdadero. Bueno, ya había leído esta porción anteriormente. La quinta cosa, agréguenle, dice en esa fórmula, agréguenle al dominio propio paciencia. La paciencia interpretada como longanimidad. Longanimidad es una palabra que no usamos a diario, pero es fácil y es bonita. Es mantener largamente nuestro buen ánimo, pase lo que pase. Usted no me va a dejar mentir en esto. Siempre me acerco y le digo, estoy orando y vamos a seguir orando por vos, por tu salud, pero oro por tu familia también, para que mantengan el buen ánimo. O el texto favorito de Diana cuando tratamos con alguien que va a pasar un esquema de sufrimiento, Proverbios 18:14. Con buen ánimo se soporta la enfermedad, pero ay del ánimo decaído, que no lo va a aguantar nadie. El buen ánimo es una característica propia de la paciencia. Sí soporto, pero tengo esperanza. Esta es la diferencia. No soporto porque ni modo, no como un boxeador que me arrinconaron en la esquina y la vida, si le quiere llamar así, me está dando y yo soporto estoicamente. No está hablando de estoicismo, tiene un poco de estoicismo. El estoicismo es ese hasta disfrutar lo que estoy sufriendo, pero en realidad de lo que dice es soporto porque tengo esperanza, porque sé que lo que viene después de esto es mucho mejor. Confío, no. El boxeador me está dar y soporto porque en algún momento se le van a cansar los brazos, ¿verdad? Y va a dejar de darme, ¿verdad? Va a dejar de darme. No, no es eso. Es en realidad porque cuando yo veo el nivel de sufrimiento al que me veo expuesto, que a veces es enfermedad, a veces son pérdidas, a veces son asuntos del alma, a veces es muerte de seres queridos. Hay tantas cosas que uno tiene que sobrellevar en la vida, pero cuando estoy a punto de ser derribado, pongo mi mirada en lo alto y digo, pero algún día voy a estar en la presencia de mi Señor, y el Señor inmediatamente provee un soporte para mi vida. ¿Sabe que paciencia, soportar, es una palabra que no solo significa aguantar los golpes que estoy recibiendo, sino que alguien me pone su hombro para que me pare sobre él y vaya para adelante, y eso hace el Espíritu Santo. Así que cuando dice agregarle también paciencia, no es la paciencia de víctima, es la paciencia de uno que tiene completamente la esperanza puesta en Jesucristo y en que todo lo que viene es absolutamente mejor. Y dice, ¿y sabes qué? Agregarle la paciencia, piedad, Eusebia. Solo he conocido a un Eusebio en toda mi vida, que fue maestro de obra. ¿Dos Eusebios? Era maestro de obra nuestro, ¿verdad? Ajá, don Eusebio. Y miren, de verdad tenía cara de llamarse Eusebio él, ¿verdad? No parecía griego, pero sí parecía que se llamaba Eusebio. Pero esta palabra es bonita, significa ser devoto. Pero no es como esa devoción religiosa litúrgica que sí la incluye, más bien es esa actitud reverente y es una actitud en pos de Jesucristo. Se lo pongo así: en todo lugar donde estoy, el devoto, el que tiene piedad, reacciona no pensando o imaginándose, sino sabiendo que Cristo está presente. Esa es una persona pía. Tiene piedad. Entonces la reacción inmediata en ciertas circunstancias es como la reacción de Jesús. Hay una mujer que está bien enferma,
y el Señor Jesucristo, "Pues, suéltenme". Alguien tocó mi manto. ¿Qué pasó, querida? Pues he gastado tu dinero y no sé qué, no sé cuánto. Dice, va bien, tu fe te ha sanado y te ha salvado también. Y se termina la enfermedad. O ve Jesús el desfile funerario de una madre anciana enterrando a su único hijo e inmediatamente siente compasión, no juzga, siente compasión y así sucesivamente. Piedad, piedad, piedad. No es perdonarle la vida, eso es otra cosa. Tener piedad de mí. No, no, espérate, no, piedad es un estilo de vivir. Un estilo de vivir, y a la piedad agréguenle amor fraternal, Filadelfia. Eso es amor fraternal, pero lo que me gusta de esa palabra es que es la búsqueda del bien mayormente entre los hijos de Dios. Así está definida la palabra y Gálatas lo pone en este sentido. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, dice la Reina Valera antigua. Los domésticos, los de adentro, los que estamos ahí, la familia, ustedes y yo, pues hermanos, háganle bien a todos, principalmente a los de adentro, Filadelfos. Y dice, qué linda tu fe, está bien adornada, por supuesto que tenés dominio propio, además le has agregado piedad, además le has puesto paciencia y por hoy te pido bien, hace que la piedad se note, especialmente en los de adentro. No les mintas, no los engañes, no tengas doble vida, no los hagas quedar mal, cuidalos de adentro, cuida a tus hermanos, ora por ellos, serví a tus hermanos como podás servirles, compartí con tus hermanos sin dejar de bendecir a los de afuera. Y lo último que menciona es, y agregale a tu afecto fraternal amor. Y aquí sí usa la palabra o el verbo agapao, que es el amor comprometido, sacrificial, inconmensurable, para mostrar la naturaleza esencial de Dios, la vivencia del amor de Dios en nosotros. Y esto tiene que ver con los por qué de mi alma. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Conveniencia, obligación, hedonismo? ¿O porque simplemente el amor de Dios, ágape, no lo puedo contener? Y por eso hago lo que hago. No tengo motivos secundarios u ocultos. Mi motivo principal es que el amor de Dios mora en mí. Este amor, el ágape sacrificial, comprometido, etc. Termino diciendo Colosenses capítulo 2, versículo 19. Esta es una paráfrasis, para al lado de algo, una frase paralela, semejante al texto, pero que lo contiene en general. Colosenses, quiero ver una cosa. Dios los quiere hacer crecer. Así dice Levítico 26:9, yo os haré crecer, le dijo Dios a Israel. Los quiere como árboles frondosos y fructíferos, Salmo 92, como palmera, como cedro, como árbol de buen fruto va a ser toda tu vida. Como un cuerpo bien concertado y unido, así dice Efesios, todos unidos por las coyunturas con un cuerpo bien concertado. Crezcan, pero permanezcan firmemente asidos de la cabeza que es Cristo, Efesios 4:15, y así crecerán en todo. Así que esta mañana les comparto esta fórmula y cierro esta serie de predicaciones diciendo: todo el liderazgo de auditorio, toditito hermanos, todos creemos firmemente que Dios quiere que usted y yo crezcamos, que la iglesia crezca en toda su operación, en número, en evangelismo, en discipulado, en bautismos, en compromiso de servir. Ese es nuestro anhelo. Y déjenme decirles, hermanos, estamos, como un verbo continuo, estamos creciendo en todo, hermanos. Estamos creciendo en todo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Porque somos tu labranza, somos tu campo. Somos tuyos, Señor. Y esta mañana te pido que cada uno de nosotros presentes acá tomemos una determinación para la vida. Que añadamos esta fórmula a cada una de las áreas de crecimiento mencionadas. Que no nos conformemos con haber germinado y haber dado un poquitito de fruto.
que estemos expectantes de ver qué voy necesitando en cada etapa de mi vida. Quizás hoy necesito más virtud, quizás necesito más fe, quizás hoy necesito más dominio propio, quizás estoy en un momento de la vida en donde la piedad hace falta en mi vida, esa devoción, la certeza de que tú estás delante de mí presente. Cada uno de nosotros tiene una o varias necesidades de esta fórmula. Yo te ruego que como iglesia, Señor, lo asumamos y lo tomemos y sepamos a dónde recurrir. Pero también lo primero que mencioné fueron las cosas básicas. La necesidad de ser injertados en Jesucristo. Quizás usted nos está siguiendo en línea y hay dolor en su corazón o resentimiento, no sé, o le han causado daño, no lo sé, o atrapado en un asunto de pecado o una dependencia. Este es el día de su liberación. Este es el día donde usted se deja implantar por Cristo en él. Dígale ahí donde está: Jesús, perdóname todo lo que hay en mi corazón, injértame en ti. O si quiere, dígale el lenguaje más conocido: te recibo como mi Señor. Pero dígale: quiero ser de tu naturaleza, perdóname, límpiame, lávame, Señor. Prepárame para la vida en esta tierra y para la eternidad también. A eso se le llama nacer de nuevo, volverse un verdadero discípulo, discípula de Jesús. Si usted está en línea en este momento, haga esta oración y dígale: Señor, injértame en ti, hazme crecer en ti, ayúdame a dar fruto por ti. Pero es lo mismo para cualquier persona que está acá. Si hay alguien acá y nunca le ha dicho esas palabras a Jesús para nacer de nuevo, para comenzar el proceso, este es el momento en que usted le puede decir: hoy te recibo como mi Salvador personal, mi Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Si hay alguien esta mañana aquí en la sala, levante su mano, por favor, y yo voy a entender y voy a orar con usted. Si alguien le dice a Jesús: implántame hoy en ti, Señor. Si usted está en línea, cuéntenos, escríbanos para poderle atender, no importa la distancia. Pero si está aquí, quiero orar con usted en este momento. Pues Señor, muchas gracias. Y dedicamos a ti todo este crecimiento. Y te queremos decir que queremos seguir creciendo tal como es tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.